Oramos, Señor, agradecidos por estar esta mañana acá y el gozo que nos produce vernos los unos a los otros, Señor, y la perspectiva, Señor, de ser bendecidos por ti, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor, por tu promesa de estar presente en medio nuestro, lo cual es un hecho real, Señor. Y gracias sobre todo, Padre, por el recurso de tu palabra utilizada por tu Santo Espíritu para darnos convicciones, transformarnos, Señor, hacernos más semejante a ti. Padre, derrama ricas bendiciones en esta mañana. Ayúdanos siempre a vernos como en un espejo, Padre, nuestro rostro natural, y no olvidarnos luego, Señor, de lo que hemos visto, de cómo somos. Bendícenos, Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y buscar en sus Biblias en el capítulo 15 de Lucas, el versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. Ustedes recuerdan que el capítulo 15 es el capítulo de las parábolas de los perdidos. ¿Se recuerdan? La semana pasada vimos dos de estas parábolas. La parábola de la oveja perdida, ¿recuerdan? Y también vimos la parábola de la dracma perdida, ¿verdad? Y es muy interesante por el contexto, ¿no? Se trata de que hay una serie de pecadores que se acercan, publicanos y pecadores que se acercan al Señor Jesucristo con el propósito de ser instruidos por Él. Y sin embargo, observándolo, los religiosos, los fariseos, lo que hicieron fue que no solamente despreciaron y condenaron a aquellos que se acercaban, sino también al propio Señor Jesucristo, diciendo, usted no se imagina. Fíjense en el primero de los versículos, del capítulo 15, versículo 2, dice, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Como quien dice, este es uno igualito que ellos. Y a raíz de eso, en esas circunstancias, en esas coyunturas en particular, el Señor Jesucristo emite tres parábolas que son tres enseñanzas. Ustedes saben que una parábola es fundamentalmente la manera de dar una enseñanza espiritual en un contexto cotidiano. O sea, con un ejemplo de algo cotidiano, algo que es familiar, pues se da una enseñanza espiritual. Y si nosotros no tomamos el sentido espiritual de la parábola como una experiencia de aprendizaje individual para cada uno de nosotros, pues entonces estaríamos desperdiciando la oportunidad que el Señor nos concede al instruirnos. Recuérdense que cuando se trata de una oveja, realmente es mucho más allá que el animal de lo que se está hablando. Y cuando se trata de una dracma es mucho más allá que la moneda de lo que se está hablando. Igualmente ahora cuando se trata del padre que tiene dos hijos y se hace referencia a lo que se ha llamado la parábola del hijo pródigo, es algo que va mucho más allá de un hijo natural de lo que estamos hablando acá, y es mucho más allá del simple pérdida o extravío de bienes materiales de lo que se está hablando también acá. En el caso de la oveja, nosotros sabemos que la oveja se perdió ella solita. O sea, la oveja simplemente se alejó del rebaño y como consecuencia de haberse alejado del rebaño, sin darse cuenta ella misma de su condición de perdida, llegó el momento en el cual prácticamente no valía para nada. El riesgo de perderse para siempre era total, absoluto, y tuvo necesariamente que el pastor ir a buscarla y rescatarla. Pero la moraleja termina siendo siempre el gozo que tiene el pastor cuando, aunque tenga que dejar a las 99 que estaban todavía en el rebaño, en el redil, ve que logra rescatar a aquella que ya la daba por perdida, que no tenía valor ya, porque fuera del rebaño y fuera del pastor solamente es útil para las fieras, solamente es valiosa para los depredadores. En el caso de la dracma, nosotros sabemos que la dracma no se pierde sola, o sea, la moneda la perdió alguien, la perdió una mujer, pero la mujer por igual, sabiendo que perdida el dracma no tiene ningún valor, no se puede comprar nada con un dinero que tú no tienes porque se te perdió. Sin embargo, se esfuerza, es diligente, barre, busca por todos los rincones, ilumina el aposento de manera de encontrarla, y cuando finalmente la encuentra, pues también hay una algarabía. Una algarabía porque la dracma que había perdido la había hallado. En este caso se trata de un hijo específico que se pierde, el hijo pródigo. Y se pierde conscientemente, o sea, él sabía que estaba perdido, que se había separado conscientemente, él sabía que simplemente ya no estaba en el lugar de la casa del padre. Pero es interesante como esto, que parece ser algo que se relata en forma momentánea, realmente tiene un trasfondo mediante el cual nosotros podemos darnos cuenta que es algo que se sucede gradualmente. O sea, no es una pérdida subrepticia, sino que es algo que va sucediendo gradualmente. Pero al igual que la oveja, al igual que la dracma, el hijo perdido prácticamente
lo perdía todo. Al perderse, perdió realmente todo. Pródigo no es otra cosa que malgastador. Por eso se llama la parábola del hijo pródigo, aquel que dilapidó o malgastó lo que tenía. Y este es un pródigo en este contexto, ¿verdad? Y también, si nosotros nos damos cuenta, hay una moraleja general en las tres parábolas. ¿Y esta moraleja cuál es? El gozo que hay en los cielos cuando un pecador se arrepiente. En otras palabras, el gozo que hay cuando un perdido es hallado, es encontrado, es restaurado. Esa es la moraleja de las tres parábolas. En un caso o en el otro, nosotros vemos que finalmente concluye diciendo, por ejemplo, en el caso del versículo 7, que tratándose de la oveja, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. En el versículo 10, en cuanto a la dracma, ¿me están siguiendo? ¿Están viendo sus Biblias? Fíjense cómo dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y en este caso también nosotros sabemos al final que dice el versículo 32, en la lectura de la parábola que vamos a hacer ahora, dice, era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El encuentro de lo perdido sencillamente produce gozo en el reino de los cielos. Y esto es lo que nosotros vemos como una moraleja general o final de la parábola. Pero vamos a leer esta parábola completa, versículo 11. Capítulo 15 de Lucas, versículo 11. Cuando lo tengan, por favor, miran hacia mí, así yo me doy cuenta de que ya están listos para la lectura. Leo entonces. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamó a uno de los criados y le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Siempre que estudiamos una parábola, lo primero que tendemos a hacer, y creo que es lo correcto también, es tratar de identificar los personajes que participan en el relato. Y nosotros vemos en primer lugar que en el versículo 11 hace referencia a un hombre y a 2 hijos, ¿verdad? Este hombre representa sin lugar a duda a Dios Padre. De hecho, es el personaje principal de la parábola. El personaje principal de la parábola no es el hijo pródigo, el hijo menor, sino que es el Padre. Y necesariamente nosotros vamos a tener que utilizar mucho más de una oportunidad y un solo mensaje para poder
sacar toda la instrucción y toda la enseñanza que tiene esta parábola. 8 veces aparece señalado de una manera directa como el Padre. También nosotros vemos claramente que aparece un hijo mayor aquí, el cual vemos al final del capítulo, el cual representa a aquel cristiano que es una persona religiosa, responsable, cumplidora, pero también muy soberbia. Y eso lo evidencia la reacción que tiene y la manera como se refiere a su padre y a su hermano cuando se siente que él tiene derechos también por reclamar. Después vemos al hijo menor o al hijo pródigo. El hijo menor o el hijo pródigo representa a un cristiano decadente. Saben que el título del mensaje de esta mañana es Decadencia Espiritual. Si hablamos de la casa, a la que hace referencia, a la casa de mi padre, a la que el hijo pródigo dice, me levantaré e iré a mi padre. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen de qué comer? Esa casa, sin lugar a duda, es la iglesia del Señor Jesucristo. La Biblia dice que es la casa del Dios viviente, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El hijo menor había estado disfrutando del amor y del cuidado del padre, pero de una manera gradual se va alejando de él, hasta que definitivamente se separa. Y lo que realmente es triste en esta parábola es cómo se va produciendo esa decadencia espiritual como consecuencia del alejamiento de la comunión con el Padre, en el caso del hijo pródigo. Y yo quiero enfatizar este aspecto en esta mañana, porque hay una serie de síntomas de decadencia espiritual que se hacen evidentes en el hijo joven, el hijo menor, los cuales muchas veces están presentes en nuestras vidas, y si nosotros somos capaces de identificarlos con el hijo pródigo, entonces tal vez sería una llamada de alerta para no seguir en esa caída que penosamente muchas veces lleva a cristianos a comer algarrobos y a vivir como cerdos, sin serlos. En el versículo 12, nosotros vemos el primer síntoma de una decadencia espiritual, cuando este joven reclama sus derechos individuales y lo hace con motivos pura y simplemente egoístas. Él va donde el padre, versículo 12, y le dice a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. En otras palabras, dame lo que es mío, lo que me corresponde. Lo que yo tengo derecho a tener, dámelo. Y cuando él hace ese reclamo, está haciendo algo que, si bien la ley se lo permitía, era algo que necesariamente tenía que ser muy doloroso para el padre, porque lo que le estaba diciendo es, yo no quiero tener que ver contigo ni depender de ti. Absolutamente yo no quiero tener que ver contigo. Yo quiero manejarme yo solo. Casi le está diciendo, yo quiero vivir como si tú te hubieras muerto y yo hubiera heredado ya todo de ti. Dame lo que me corresponde, pura y simplemente. Reclamar sus derechos en este contexto necesariamente va en contra de lo que la Biblia enseña que debe ser el espíritu de cada creyente, cuando dice que cada uno de nosotros no debe mirar por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. Sabiendo que lo que tenemos dado por el Señor es del Señor y nos lo da para que podamos tener también que compartir con aquellos que tienen necesidad. Pero la primera manifestación de esa decadencia espiritual, sin lugar a duda, es el hecho de reclamar derechos. A mí me corresponde, dame lo que es mío. Y cuando un creyente comienza a decir, yo tengo derecho a, y comienza, en vez de tomar la actitud del Señor, que se ciñó con una toalla y comenzó con un lebrillo a lavar los pies de los apóstoles para darle ejemplo de cómo debían servirse los unos a los otros, en lugar de eso, a decir, yo tengo derecho, a mí me corresponde, ya vemos nosotros como hay algo que está comenzando a inclinarse en forma decadente en el alma y en el corazón de esa persona. Este hijo pródigo, este hijo menor, vamos a llamarle así como realmente es, pues sencillamente cometió la falta de reclamarle al padre lo que no ganó,
sino que sencillamente era una dádiva como consecuencia del hecho de ser hijo de quien era. Cuando nosotros nos enfocamos en nosotros mismos, cuando nosotros comenzamos a actuar de una manera egoísta, ya estamos mal. Cuando primero voy yo y después yo, y lo mío, y no lo de todos y lo de los demás, ya ahí comenzamos nosotros a declinar sin lugar a dudas. Pero fíjense que concomitantemente con esto se ve un espíritu de independencia y de autonomía. O sea, no solamente de reclamo egoísta, sino también un espíritu de independencia y de autonomía. Y la Biblia enseña que el creyente es todo lo contrario de eso. Por ejemplo, la Biblia enseña claramente en 1 de Pedro capítulo 5 que los jóvenes deben sujetarse a los ancianos y que todos debemos estar sujetos los unos a los otros. Que ninguno de nosotros puede vivir para sí, ninguno de nosotros puede morir para sí. Lo hacemos, vivimos o moramos para el Señor y en consecuencia nosotros nos debemos a los demás, que somos un solo cuerpo, un solo órgano, que ninguno es independiente, que todos estamos articulados por la coyuntura y que cada uno debe servir al otro por amor. Simplemente por amor. Pero en el caso de este joven que iba en un proceso gradual, porque vuelvo y repito, va sucediendo gradualmente de decadencia espiritual. Él estaba en la casa del Padre. Pero aún estando en la casa del Padre, aún estando en la iglesia sentado, si queremos hacer un paralelismo, sin embargo, él había comenzado a salir, declinando espiritualmente. Fíjense, hermanos, que esas son solamente 2 de 16 manifestaciones o señales de decadencia espiritual que se ven en este hijo menor. En el versículo 13 nosotros vemos que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y dice el texto que allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Lo próximo que nosotros vemos aquí, detectamos claramente, es lo contrario a lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 15 que deberíamos de hacer. Santiago dice que nosotros antes de hacer planes deberíamos decir, si el Señor quiere haré tal cosa o tal otra. Pero sin embargo él no. Él hizo planes, y hizo planes sin contar en absoluto con la aprobación del Padre. Sorprendió al Padre. Se le apareció allá y le dijo, dame lo que me corresponde. Y dice que no muchos días después, o sea, fue prácticamente una cosa seguida de la otra. Al mismo tiempo que le hace reclamo, ya él tenía planes de coger camino por ahí. Y no muchos días después se separa definitivamente del Padre. En ningún momento le cuestionó ni pidió su bendición para ese viaje que iba a tomar. Simplemente se desligó completamente, hizo planes sin la aprobación de Dios. Y nosotros cometemos ese grave error, lo más probable sea que nosotros terminemos en el piso, dándonos de bruces contra el piso. ¿Por qué? Porque actuamos sin tener la garantía de que Dios va a ir con nosotros. Y en consecuencia, la actitud correcta sería la de aquel que dijo, si tu presencia no va a estar conmigo, mejor déjanos aquí. Porque emprender un viaje como él emprendió, sin la bendición de su Padre, es un grave error. Y muchas veces nosotros cometemos ese grave error de tomar decisiones ajenas a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre. Y cuando nosotros nos rendimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, nosotros supeditamos todo nuestro ser a Él, porque lo hicimos nuestro Señor. Y el que tiene un Señor no se debe a sí mismo, no se gobierna a sí mismo. No puede tomar decisiones individuales ajenas a la voluntad del Padre, de aquel que es su Señor. Sin embargo, en este proceso de decadencia espiritual, este tercer paso se hizo presente en él. Y muy pocos días después ya estaba él en camino. Fíjense que también se apresuró. A veces nosotros cometemos los errores que este joven estaba cometiendo, prácticamente como si fuese copiándolo exactamente paso por paso. Hoy día vivimos en una época, en una generación en que todo es para ahora, para allá. De inmediato, rápido. Él se apresuró a tomar una decisión que era muy trascendental, porque fue, dice, no muchos días después, pero la tomó de inmediato.
Lo correcto hubiera sido buscar la anuencia del Padre, la bendición del Padre y esperar a tenerla. ¿Cuántos matrimonios no se han deshecho luego? Porque se tomaron decisiones rápidas, sin contar con la aprobación de los padres. ¿Cuántos negocios han resultado ser una maldición en vez de una bendición? Por no haber buscado la aprobación de Dios y el consejo propio o apropiado. Pero muchas veces nosotros tomamos las decisiones muy rápidamente. Si él quería salir, debió haber esperado, debió haber orado, debió haber consultado con el Padre. Y así nosotros tenemos que hacer exactamente. Cuando tomamos decisiones, sobre todo en condiciones de estrés, lo más probable sea que tomemos decisiones incorrectas, erradas, como él lo va a hacer. Y esto va a hacer que caigamos un peldaño más abajo en nuestro proceso de decadencia espiritual. En errar al blanco a la hora de tomar decisiones que lo que hagan sean edificar y acrecentar nuestro ser interior. Y muy por el contrario, tras cada peldaño que bajamos, espiritualmente nos deprimimos muchísimo más. Vemos también nosotros en este mismo versículo 13 que él hizo acopio de sus bienes y lo hizo para su propio beneficio. Él juntó todo lo que tenía. Y los bienes de Dios son ciertamente algo que están a la disposición de todos los creyentes. Sabemos que los bienes que vienen del Padre son bienes espirituales. El Señor nos da dones y talentos, pero no nos los da para nuestro propio consumo. No nos los da para nuestro propio beneficio. No nos los da pura y simplemente para que nosotros los tengamos o los disfrutemos o los desperdiciemos. Sino que nos los da precisamente para que seamos aptos a fin de que podamos ser de bendición a otros y de gloria para el nombre del Señor. Para que otros terminen dando acción de gracias como consecuencia del ejercicio de los dones y talentos que el Señor nos ha dado. Este hombre tomó todos sus bienes, lo juntó todo y sencillamente se fue por ahí. Además hay otro factor que no consideró. Y es que si bien podemos tener dones espirituales o podemos tener talento dado por el Señor, ellos son útiles en tanto que nuestra comunión con el Padre permanece. Si contristamos el Espíritu Santo que está en nosotros, no podremos producir ningún tipo de fruto. No obstante, el Señor nos haya aviado o capacitado para ser realmente productivos. Solamente en comunión con el Señor, cercanos a Él, es que nosotros vamos a poder hacer de ese beneficio algo que realmente sea productivo para gloria de Dios, para beneficios de otro y para nuestro propio beneficio espiritual, nuestro propio crecimiento, nuestra propia fructificación. Pero este hombre sencillamente hizo acopio de sus bienes, juntó todo, no muchos días después, y sencillamente cogió camino por ahí. Y fíjense cómo cometió un error todavía mayor cuando se llegó a alejar. Y no solamente se alejó, sino que se alejó tan y tan y tan y tanto para sencillamente llegar a un anonimato total. Porque si él se mantenía en los alrededores de donde estaba la casa del Padre, pues podría ser fácilmente identificado. Pero miren a Tilio, donde está allí. Y no di que es cristiano y asiste a tal iglesia. Qué raro que está aquí, o qué raro que está en tal otro sitio. No. Este se fue a una provincia bien apartada, donde nadie lo pudiera señalar, donde nadie lo pudiera conocer, donde pudiera pasar perfectamente como anónimo o desapercibido. Y este hombre llega al anonimato al punto tal de que donde está nadie sabe quién es. Y esto implica necesariamente que era uno más de los perdidos que estaban allá. Esa provincia apartada era apartada del Padre. Era apartada del hombre, aquel que tenía 2 hijos. 2 hijos amados. Uno mayor y uno menor. Y es triste cuando nosotros vemos a hijos de Dios que poquito a poco van tomando decisiones no sabias, cubiertos completamente de un espíritu egoísta, donde el yo y el mí es lo que prevalece. E inconsultamente y fuera de la voluntad de Dios y de lo que dice su palabra, se van separando al punto tal en que terminan siendo uno más de los que no son.
de los que están apartados. Uno más en la provincia apartada. Pero es todo como consecuencia de un proceso de decadencia espiritual, cuyos síntomas nosotros vemos muy claramente señalados en este hombre. Llega a alejarse por completo del Señor, se va a una provincia bien apartada y cuando está allá, evidentemente, lo que habría de suceder, sucedió. Todo lo que el Señor le había dado, todo aquel talento, aquel potencial, aquellos dones espirituales mediante los cuales él podía, usando la palabra del Señor y la guianza del Espíritu Santo, llevar a los pecadores a un arrepentimiento, ser de bendición, de estímulo, de ánimo para otras personas, ser productivo en términos espirituales. Todo eso termina perdiéndose de un todo, porque dilapida, desperdicia sus bienes viviendo perdidamente, como lo dice aquí muy claramente en este mismo versículo. Se fue a una provincia apartada, dice, y allí desperdició sus bienes. ¡Qué triste! Digo que triste porque es que me vienen a mis pensamientos personas amadas, personas que yo creo de corazón que son de la familia del Señor, que son hijos de Dios, y que sin embargo, ¿dónde están ahora? Que yo sé que el Señor los abrió, los capacitó, les dio dones y talentos, les dio bienes espirituales para que pudieran ministrar para otros, para glorificar a Dios en su vida. Personas que otrora fueron fructíferos en cantidad y que sin embargo llega un momento en el cual están viviendo en tierra lejana y han desperdiciado todo lo que el Señor les dio. Los años pasan, el tiempo pasa y se perdió. Son síntomas de la decadencia espiritual. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5, versículo 24, que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y que si vivimos por Cristo o por el Espíritu, también debemos andar por el Espíritu. Sin embargo, este hombre, dice el texto acá, que fue a ese lugar, a esa provincia apartada, dice, y allá desperdició sus bienes, y dice al final, ¿cómo lo hizo? Dice, viviendo perdidamente. En otras palabras, dando satisfacción a los apetitos de la carne, viviendo para los placeres. Bueno, lo entendemos en aquel que no tiene a Cristo, aquel que es nacido en la calle, aquel que no tuvo un padre, pero en un hijo de Dios, que esté en esas condiciones, viviendo para la carne, en placeres, perdidamente, es inconcebible. Y tú dirás, ¿cómo puede haber sucedido? Es que fue gradual. Cuando él pidió sus bienes, parecería que no era nada de importancia. Cuando decidió irse sin preguntarle a nadie, parecería nada de importancia. Cuando comenzó con un espíritu egoísta a reclamar derechos, parecería que eso no puede tener gran trascendencia. Pero sin embargo, aquí está el hombre, viviendo para satisfacer la carne, viviendo, en otras palabras, como viven los inconversos, como viven los perdidos. Así estaba este hombre, en el lugar de los perdidos, viviendo con los perdidos, como perdido, siendo hijo de su padre. Todo eso es un proceso, todo eso es un proceso de decadencia espiritual. El versículo 14 dice que cuando todo lo había malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Él malgastó su patrimonio espiritual. Y cuando malgastó su patrimonio espiritual, ustedes saben otra cosa que se fue. Su testimonio. Su testimonio se fue. Su fe también se fue. Se fue todo. Se fue todo. Porque lo malgastó todo. Todo aquello que el Señor le había dado por gracia lo había malgastado. Y en consecuencia comenzó a padecer, así como los otros, la hambruna, a pesar de tener una herencia como la que tenía, una herencia como la que tenemos nosotros, donde la multiforme gracia de Dios está disponible para cada uno de sus hijos en el día a día y con la gloriosa herencia celestial que nos espera. Pero sin embargo, él estaba ahí, pasando hambre como los demás. Vino una gran hambre y él estaba donde estaba la gran hambre.
en medio de la gran hambruna, pasando hambre también, al punto tal de que llegó a la total indigencia espiritual. Dice el versículo acá que comenzó a faltarle hasta el alimento. Ustedes saben lo que es la indigencia. Indigencia significa cuando una persona ya no tiene absolutamente ningún recurso al cual acudir o apelar. Y tú dirás, pero es un cristiano. Seguía siendo hijo de su padre. Ya la semana que viene vamos a predicar sobre el padre de la parábola. Pero hoy estamos hablando sobre la decadencia espiritual del hijo. ¿Y cómo llegó a ese estado? De una manera gradual. Y no estamos exentos si comenzamos a dar síntomas de decadencia espiritual. En el versículo 15 dice que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Y fíjense cómo del libertinaje que tenía y la independencia que él quería o aspiraba, llegó a tener una plena dependencia total. Pero ahora, en vez de depender del Padre, en vez de depender de Dios, ahora dependía de los impíos, de uno de los ciudadanos de aquella tierra, al punto tal de que este hombre lo que hace es que le dice, bueno, vete a mi hacienda y ponte ahí a apacentar a los cerdos, a criar cerdos. Pasó del libertinaje a la dependencia, del derecho que tenía en su casa como hijo, a estar arrimado de la casa del padre a la hacienda donde estaban los demonios. ¿Y por qué digo de los demonios? Eran cerdos los que apacentaban y eran cerdos los que criaban. Y el cerdo tiene un simbolismo tremendo, pero en particular dentro del contexto del pueblo judío, siendo un animal inmundo para los judíos. O sea que lo que estaba haciendo él era un trabajo que un judío no hacía, que un religioso mucho menos, porque se consideraba del todo completamente inmundo. Y él lo estaba haciendo pura y simplemente porque no tenía otra opción. Había ido cayendo, y estaba ya en el punto tal en que estaba en un absoluto y total estado de mendicidad espiritual y supeditado a los impíos y a los pecadores. Lo he visto. Y es doloroso. Es doloroso porque se trata de personas amadas, hermanos. Pero fueron decayendo espiritualmente, decayendo, hasta terminar aquí apacentando cerdos. Qué triste. Versículo 16, dice que él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, y ni aun eso le era permitido. Recuerdo cuando estaba en el Colegio de La Salle, hace muchos años ya, ¿verdad? Que al lado del Colegio de La Salle había una casa que tenía un patio muy grande y tenía una mata de algarrobo. Ahí hay alguien que se recuerda de esa mata de algarrobo. Qué fruta tan apestosa, qué cosa tan desagradable. Y de que hay gente que se la come. Pero qué cosa que huele mal, un algarrobo. Con razón se lo dan a los cerdos. Y él deseaba comer esa basura. Eso apestoso, él lo deseaba porque estaba en una situación tal en la cual ya para él todo era nada. Nada era todo. En esa situación estaba. Y cuando un cristiano cae en esa situación, óyeme, realmente es que no es compatible con su naturaleza, de un príncipe del cielo, de un hijo del Padre Celestial, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es que no es compatible, pero sin embargo llega a suceder. Y por eso él aspiraba a subsistir ingiriendo pura y simplemente aquellas miserias infrahumanas que no se le daban ni siquiera a los hombres, sino a los cerdos. Muchas veces cayendo en dependencias, en vicios, en adicciones. Era como estar muertos, a pesar de que vivía. Era como estar perdido completamente, a pesar de que había un padre que estaba esperando por su retorno. En el versículo 24
el mismo padre dice, este mi hijo muerto era. Este mi hijo perdido era. Luego que el hijo retorna a la casa. Hermanos, estamos hablando de la decadencia espiritual. Del hijo menor en el seno y en la casa del padre, compartiendo y conviviendo con él, teniendo todas las cosas del padre, como luego le dirá el padre al hijo mayor, mi hijo, tú estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. Y sin embargo, todo comenzó cuando comenzó con el reclamo de derechos individuales, con tener motivos egoístas, con querer actuar con independencia, con autonomía. Y por ahí vino el declive espiritual. Hermanos, sabemos que la parábola no termina así, gracias a la misericordia del Señor. Pero ya que hemos visto este proceso de decadencia espiritual, vamos a ver ahora el proceso de restauración. Porque tal vez tú sabes que estás en alguna etapa de este proceso y que espiritualmente tú no eres la persona que tú eras antes. Cuando estabas en comunión íntima, diaria, cotidiana con tu Padre. Cuando tú estabas sirviéndole a Él y te regocijabas en la comunión de los santos. Cuando tú no estabas en medio de un mundo perdido, en una provincia apartada, sino que estabas en el seno de la casa de Dios, la congregación del Dios viviente, la columna y baluarte de la verdad. Y tal vez ahora sea el momento en el cual tú digas, bueno, yo tengo que salir de esta situación en la que estoy. O no puedo seguir cayendo más profundo. El proceso de restauración lo vemos nosotros en el versículo 17 y comienza muchas veces luego de tocar el fondo, como dice. ¿Y sabe por qué este hombre tocó fondo? Porque Dios fue misericordioso. Él pudo haber muerto antes y haber tenido que presentarse delante del Señor para dar cuentas allá de lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, bueno o malo. En este caso no parecía muy bueno, sino bien malo, en el tribunal de Cristo. Pero Dios fue misericordioso. El Señor le preservó. Y en consecuencia, como le preservó, le disciplinó. Y esto todavía es una manifestación aún mayor del hecho de que es un hijo de Dios. Si hubiera sido un impío, le hubiera ido muy bien, felizmente. Pero siendo un hijo de Dios que se aparta de la casa del Padre, lo que es de esperarse es que vaya en un declive total. Y que no logre sus aspiraciones mundanas porque Él no es del mundo. Y en consecuencia, nosotros lo que estamos viendo acá es que Dios manifiesta su misericordia dejándolo tocar fondo al punto tal de que luego de tocar fondo Él retorna a la sensatez y dice, en la casa de mi Padre, aún los jornaleros, y comienza un proceso reflexivo. El primer paso para la restauración espiritual es un retorno a la sensatez y a la cordura. Y estoy hablando en términos espiritual, no en términos mentales. Porque, aunque parecería un estado de demencia, sin embargo, él estaba consciente de su situación. Y muchas veces, viéndolo desde el punto de vista espiritual, el cristiano que abandona la casa del Padre por estar queriendo hacer lo que le da la gana, pues parecería que está loco. Sin embargo, su mente puede estar perfectamente bien. Y el Espíritu Santo habrá de apelar precisamente a su sensatez, a su buen juicio, para que él pueda hacer esta reflexión. Y es la reflexión que él hace cuando en el versículo 17 dice, y volviendo en sí. Y es una especie como de despertar. Pero ¿qué está pasándome? Es un despertar. ¿Saben qué? Que hay muchos que no llegan a despertar. Pero en la misericordia del Señor toca a fondo y cuando está ahí anhelando comerse a lo que los cerdos se comen sin que nadie se lo permita, entonces coge y dice, ¿qué está pasando? Dice, y volviendo en sí. Y es la primera cosa. Y muchas veces nosotros tratamos de redarguir y de corregir y de enseñar y de amonestar. Pero llega un momento específico en el cual viene de parte del Señor. Hay un día específico en que no son palabras humanas, sino palabras del Señor, las que llegan al corazón de una persona, y ese día tal vez la persona viene a sensatez y retorna a la cordura.
Y entonces comienza un proceso reflexivo. Un proceso reflexivo que requiere de lo que la Biblia le llama discernimiento espiritual. Lo que le faltó antes, ahora el Señor se lo da. Y comienza a verse en el contexto en el cual está, en relación al contexto en el cual él pertenece y vivía. El tiempo de su primer amor. El tiempo en el cual el mundo podía dejar de existir. Porque él estaba cercano a su Dios y a su Señor. El tiempo en el cual su deleite era ver la obra de Dios prosperar. El tiempo en el cual el fruto de su vida abundaba hasta 100 por 1. Y comienza a reflexionar. Y este proceso reflexivo que requiere de discernimiento espiritual comienza cuando él dice, pero ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí pasando esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, siendo hijo de Dios, cuando Él es misericordioso y su gracia es común, tanto a justo como a injusto, haciendo salir su sol sobre malos y buenos? ¿Cómo es posible que a mí yo esté en esta oscuridad, en esta tiniebla, en este lodazal, en este cieno, en esta pocilga? Eso es una reflexión que comienza a hacer, sin lugar a duda, a partir del momento en el que vuelve en sí lo que le va a llevar a levantarse y salir del atolladero en que se encuentra. Evidentemente, el proceso de restauración espiritual requiere de una toma de conciencia de que uno está fuera de su contexto. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado un montón de veces, que estoy en un lugar, en una situación, en una coyuntura, en una temática, en una conversación, en el cual yo digo, ¿y qué hago yo aquí? ¿Y qué tengo yo que ver con esto? ¿Qué hago yo aquí? Esto no es mi ambiente, este no es mi pueblo, estos no son mis hermanos, este no es mi tema, esta no es mi forma, esto no es nada. Yo me correspondo, por así decirlo, al formato divino. Pero son cosas que vamos permitiendo en nuestras vidas y que van haciendo que declinemos espiritualmente. Consecuentemente, él tenía que tomar conciencia de que él estaba fuera de su contexto. En la casa de mi padre, aún los jornaleros, y yo aquí. ¿Qué hago yo aquí? Y consecuentemente, para que haya una restauración espiritual, es necesario que haya una disposición personal y genuina de salir de ese lugar. En el versículo 18, la Biblia enseña que el hijo menor dice, me levantaré e iré a mi padre. Un proceso reflexivo y una disposición a corregir lo que sabemos que no debemos permitir. Una disposición a dirigirnos directamente a la fuente de poder para que podamos vivir de una manera correcta. Me levantaré e iré a mi Padre. Y entonces viene la obra del Espíritu Santo que da convicción de pecado, que da contrición, que da arrepentimiento y que lleva a una persona a la confesión. Le diré a mi Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado a tu hijo. Eso es algo tremendo. Me levantaré, iré y le diré. Porque muchos dicen, no, está bien, ya yo voy a... Ajá, así de fácil. Así nada más. No solamente es necesario que tengas convicción de pecado, sino que es necesario que estés consciente y te duela la condición en que tú has llegado y en donde estás y lo que has hecho con el nombre del Señor. Es necesario que reconozcas que tú no eres digno de ser llamado su hijo. En otras palabras, tu comportamiento, tu vida no se compadece con quien tú eres siendo un hijo de Dios. No eres digno de Dios. Es necesario que tú tengas esa convicción absoluta, esa contrición, y que entonces haya un arrepentimiento. Y el arrepentimiento precisamente es lo que trae como consecuencia una confesión de pecado. Padre, he pecado. He pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Porque todo pecado es contra Dios. Todo pecado es contra Dios.
El proceso de restauración necesita una disposición de levantarse, de cambiar. Eso es lo que se llama una conversión. Iba para allá, pero ya no sigo para allá. Estoy allá, pero ya no voy a permanecer allá. Voy a devolverme hacia Dios. Necesita de un acto de contrición, de lamento por el pecado, de una profesión de arrepentimiento. Necesita también de una confesión. Y entonces, con un espíritu de humildad correcto, cuando uno dice, ya no soy digno, Señor, yo lo sé que yo no soy digno, entonces podemos nosotros suplicar para que el Señor nos conceda de nuevo su comunión y su cercanía. Y entonces sucede. Es interesante, como dice él, hazme como uno de tus jornaleros. Aquel que decía, dame lo mío que me voy, ahora decía, recíbeme aunque sea como un siervo, para estar cerca de ti. ¡Qué cambio, qué transformación! ¡Qué obra de misericordia de parte del Señor! ¡Qué obra tan profunda y tan gloriosa de parte de Dios! Quererlo no es suficiente, es necesario hacerlo. Cuando nosotros predicamos, oramos al Señor antes para que el Señor permita que su palabra sea viva y eficaz, que tenga resultados. Y muchos vienen aquí sin Cristo en su corazón y se van sin Cristo en su corazón. Y muchos vienen aquí hundidos en el pecado, habiendo profesado el nombre de Cristo, y se van y siguen hundidos en el pecado, profesando el nombre de Cristo. Pero cuando una persona no solamente quiere, sino que hace, entonces viene el cambio. El día que una persona no solamente reconoce que Cristo es Dios y el Salvador y el único que puede perdonar sus pecados, sino que le dice, Señor, a mí que no soy digno, perdóname y sálvame. Ese día viene la transformación, ese día viene la restauración, ese día todo su proceso de decadencia espiritual es frenado y entonces el Señor le levanta de nuevo y le toma. Pero es necesario tomar una determinación y luego de tomar la determinación hacerlo. La Biblia dice que él, en el versículo 20 dice que él se levantó y vino a su padre. Y en el versículo 21, el padre fue al padre y le dijo lo que había pensado antes que le iba a decir. Y le dice al padre, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No solamente lo quiso, no solamente lo sintió, no solamente le pasó como te ha pasado a ti muchas veces, que ha llegado un momento en que dices, sí, yo tengo que recibir a Cristo y tengo que entregarme incondicionalmente a Él, tengo que cambiar mi vida y tengo que vivir para Él, sino que sencillamente ese día lo hizo. Se levantó y fue donde su padre. Y ese día abandonó la posilga. Y ese día fue recibido en su casa. Yo no sé qué tan apartado tú estás de Dios. Yo no sé en qué peldaño de decadencia espiritual estás. Lo que yo sí sé es que hoy es el día y ya es la hora de que tú te levantes y regreses, acudas a los brazos del Padre. Eso sí lo sé. Vamos a orar. Habla con el Señor. Entre tú y Él. Habla con el Padre Celestial. Entre tú y Él.
Padre, rogamos, Señor, que te agrades con nosotros y que tu gracia, tu misericordia llegue a cada uno de nosotros. Cada uno, Señor, conforme a la medida de su petición, Señor, y de la gracia que les es otorgada, Señor. Permita que pueda, Señor, cada uno de nosotros recibir tu misericordia que necesitamos siempre, Señor, a fin de que no avergoncemos, Señor, el nombre que es profesado sobre nosotros, Señor. Y muy por el contrario, Señor, podamos regocijarnos contigo de tu misericordia, de tu gracia, de tu perdón, de tus bienes, de tu cuidado, Señor. Obra en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.